Constante, estamos esperando reuniones, como ya dijimos, Función Pública, Ministerio y el Ministerio también de Hacienda nos reciba y nos diga qué es lo que va a hacer al respecto. Si tanto este tema como no quiera nadie, el tema del grado universitario también hubiese alguna pega, evidentemente tener claro que iremos a la huelga indefinida. ¿Vale? Esto está ya asumido por nosotros, no tiene vuelta de hoja y nosotros no vamos a doblegar en nuestras reivindicaciones. Documentos TSS. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como digo siempre. Bienvenido a un nuevo tiempo de Documentos TSS, este podcast, este video podcast que nos hemos dado los técnicos superiores sanitarios para hablar de nuestra profesión, de aquello que nos preocupa y aquello que nos ocupa. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio en el que vamos a analizar a fondo el comunicado oficial emitido por las comisiones por el grado el 21 de noviembre pasado y las implicaciones que tiene para nuestro colectivo profesional. Y es que hay veces que hay que mantener un silencio prudente porque determinados aspectos de las conversaciones que mantenemos pues se tienen que hacer de una forma determinada y para no soliviantar ni molestar ni que nadie se sienta un poco de lado o no sé cómo decirlo, pues hay que hacer las cosas pues esto con cautela, ¿no? Y tenemos que llevar mucho cuidado a la hora de decir las cosas. Pues como te decía, la intención de este espacio es facilitar la comprensión de esa información que entendemos que es compleja y en muchos casos es una información muy técnica. Como él dice al principio del vídeo que nos ha grabado, el sigilo en este momento es muy importante. A lo largo de este podcast, de este tiempo de podcast, vamos a hablar también de otras cosas. Lo principal va a ser extraer esa información de ese comunicado, es digerirlo, hacerlo más sencillo para que todo el mundo lo entienda. Entender siempre que esta lucha tiene varios actores, aparte de nosotros, que somos los que estamos peleando para conseguir mejoras a todos los niveles, mejoras retributivas, como puede ser el tema del Grupo B, mejoras académicas y profesionales, como es el tema de grado, y por ende, con el tiempo serán retributivas también. Y por supuesto, mejoras de reconocimiento y de visibilidad, ¿no? Los actores, Ministerio de Sanidad, que es contra el que hemos estado peleándonos más activamente, pero ahí detrás estaba el Ministerio de Hacienda, por supuesto, y el Ministerio de Administraciones Públicas. Estos días estáis viendo por la prensa, estáis leyendo, y por los propios comunicados que hacen los sindicatos que están en las mesas de negociación de la función pública, el que se está negociando unas mejoras retributivas para los empleados públicos de todas las administraciones. Aquí hablo de la estatal, autonómica y la local o provincial, en el caso de las diputaciones provinciales donde las hay, ¿no? Como habéis visto, creo que ha salido ayer, si no me equivoco, esto se está grabando el día 25 martes, para que se tenga un poco concepto del tiempo del que me refiero cuando hablo de ayer o de hoy o de mañana, ¿no? Los sindicatos que están en la mesa de negociación, parece ser que UGT acepta una subida de un 11% en 4 años, lo cual yo creo que va por debajo de la inflación. La inflación es mucho mayor. Y si no, ya veremos dentro de 4 años cómo es. Pero bueno, viendo cómo pinta España y cómo pinta Europa, yo creo que la inflación va a ser seguramente mayor y ojalá me equivoque, ¿no? Yo creo que ese 11 es totalmente injustificado y por otro lado tenemos la paradoja que, salvo lo que hemos oído, el único que ha hablado de ello es CESIF, y ojalá estemos equivocados y haya más sindicatos que estén hablando de ello, es que se esté pidiendo que para nosotros esa subida salarial se haga desde el Grupo B con las retribuciones que nos tocan del Grupo B y no las retribuciones que nos tocan por el C1. Eso hay que tenerlo muy claro. Si eso se está llevando a cabo, sí o sí. Para nosotros eso es una línea roja. Se tiene que estar llevando a cabo. Y más cuando comisiones y UGT tienen denunciado, según parece, por lo menos comisiones seguro, UGT tengo dudas,
el acuerdo marco para la administración del siglo XXI, en la cual se recogían esas partidas económicas, se nos tenían que atribuir, se nos tendrían que retribuir a los técnicos superiores, tanto sanitarios como no sanitarios, y eso se firmó en el año 22 con la actual ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno de España, con la señora Montero. Pero que soy perfectamente consciente de vuestra lucha y además me parece muy justa. Y vamos a conseguir muy pronto. Yo creo que sí, el Grupo B, porque recordáis lo que le dijo la ministra María Jesús Montero a nuestras compañeras, ¿verdad? Que les dijo que nos conocía, que sabía quiénes éramos, que por supuesto que esto lo teníamos que solucionar y lo teníamos que solucionar ya, solo que se equivocaba un poquito, no es que lo tengamos, es que lo tiene que. Entonces, para nosotros son líneas fundamentales. Aquellos técnicos superiores sanitarios que aún pertenecéis a esos sindicatos denominados de clase que dicen defendernos a todos, seguir peleando para que eso realmente sea una línea roja dentro de vuestras organizaciones. Tengo duda de que se vaya a sacar para adelante. El acuerdo marco para una administración del siglo XXI. Un acuerdo en el que se nos reconoce la reclasificación al Grupo B. ¿Pero cuál es el problema? Pues que el gobierno no lo aplica. Sí que oigo hablar de reclasificación en los comunicados, lo leo y la verdad que me enfada, porque nosotros, como hemos dicho por activa y por pasiva, nosotros no tienen que reclasificarnos, nosotros solo tienen que pagarnos. Nosotros estamos clasificados del año 2007 y desde el año 2008 se nos adeuda lo que pertenece a las partidas económicas que vienen reflejadas en presupuestos generales del Estado y de las comunidades autónomas como Grupo B, con unas partidas que aparecen ahí. Entonces, vamos a entrar en harina en este momento y bueno, creía importante hacer ese preámbulo. Y también decir que lo que sí que falta por apuntalar de buena manera es el famoso Grupo B. Nosotros no renunciamos para nada al Grupo B. Es una cosa de obligado cumplimiento, 18 años ya son muchos años esperando, y por lo tanto es una de nuestras reivindicaciones irrevocable. Sabéis que en estos momentos se están reuniendo en Madrid, hoy mismo hay una reunión esta tarde del Ministerio de Función Pública con los sindicatos de la Mesa General, de la Mesa de Empleados Públicos, y evidentemente no solamente van a tener que tratar, nosotros ya lo hemos dicho, el tema de la subida salarial, se tiene que tratar evidentemente también la subida desde el Grupo B. No nos sirve una subida salarial donde nos sigan encasillando dentro del Grupo C1, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es irrenunciable, como digo, y dependiendo de lo que salga de esas reuniones, pues nosotros obraremos en consecuencia. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Antes de entrar en materia, es importante entender que muchas informaciones no se han podido comunicar antes, básicamente porque hay que tener un silencio prudente, ya que se nos exige de cara a no soliviantar a los actores, los que están en la mesa de negociación. Entonces muchas veces hay que guardar unos tiempos y es lo que se ha hecho, guardar esos tiempos. Algunos habéis estado pidiendo por activa y por pasiva y creo que así se comunicó en la rueda de prensa en el que la semana siguiente tendríamos el comunicado y la semana siguiente no lo hemos tenido, en tanto en cuanto se nos ha estado informando desde el Ministerio de Sanidad por dónde iban los tiros. El mensaje clave sería que hemos actuado como comisiones por el grado con cautela, con profesionalidad y precisión, que era lo que tocaba en ese momento, ¿no? Ahora, si os parece, vamos a ir desgranando poco a poco una serie de cortes, de mensajes que le he pedido a Juan Felipe Rodríguez, el que él hiciese una lectura hablada, en vídeo, de lo que es el comunicado, porque había una serie de apartados que mucha gente nos preguntaba, ¿y esto qué significa? Pero le he pedido a Juan Felipe Rodríguez, por su conocimiento y por su cercanía y porque está implicado en la negociación de lo que estamos llevando entre manos. Actualización del MECU nivel 5, reconocimiento de título habilitante. Comentaros que la definición en el MECU 5, en el nivel 5, va a quedar adaptada a la obligatoria necesidad de tener nuestro título para ejercer nuestras funciones profesionales en exclusiva.
¿De acuerdo? Cosa que hasta ahora no figuraba. En el nivel 5 del MECU venía simplemente que tenías que tener una titulación y nada más. Ahora quedará claro el título habilitante para realizar tales tareas. Nueva disposición legal para declarar profesiones sanitarias tituladas y reguladas. Deciros que se va a incluir una disposición en la parte final del texto del Estatuto Marco, donde se articulará un procedimiento mediante el cual se podrá arbitrar el decir mediante una norma de rango suficiente qué titulaciones de las nuestras por el momento se podrán considerar como profesiones sanitarias tituladas y reguladas. Quedarán pendientes de aquellas que en este momento no se consideren como tales. ¿De acuerdo? Como repito, va a ser una norma de bastante rango y por lo tanto es importante. Ya lo veréis cuando se puedan dar a conocer estas disposiciones en el texto legal que tendrá que pasar después al Congreso de Diputados para su aprobación. Segundo eje, el grupo de trabajo para la transformación educativa. Hablamos del grado universitario. El grupo de trabajo correspondiente a lo que es el análisis para la transformación educativa, en este caso de las dos áreas que hasta ahora han sido estudiadas en el Ministerio de Sanidad, en las proposiciones no de ley, etcétera, pues comentaros que aparte de la ya iniciada de imagen para el diagnóstico y radioterapia, estará también la concerniente al ámbito del laboratorio biomédico y anatomía patológica. Esto va a ser la propuesta del Ministerio de Sanidad, que lo va a incluir en dicho grupo de trabajo, y este grupo depende de la Comisión de Recursos Humanos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Repito, se inicia ya y aparte tomaremos parte en muchas de las reuniones que allí se mantengan, y en este momento están todavía en la fase inicial recabando información sobre las funciones que tienen nuestros titulados en el resto de países del Espacio Europeo de Educación Superior. Documentos TSS. Comparativa internacional, la evidencia del nivel EQF. Y el nivel que tienen, que como ya sabéis, en la mayoría de los casos es la inmensa mayoría, por no decir que somos los únicos, es el nivel 6 EQF, mientras que aquí somos el nivel EQF 5. El papel determinante de las comunidades autónomas. Vamos a darle un protagonismo a las comunidades autónomas porque también van a estar en estas reuniones, están de hecho ya en ese grupo de trabajo en la Comisión de Recursos Humanos, por el tema de que van a ser informadas in situ por parte nuestra de toda la información que hay al respecto, de las PNLs, de los informes que hizo el Ministerio de Sanidad, de los avales que hay a nivel internacional de las sociedades nuestras equivalentes en laboratorio, anatomía patológica, imagen para el diagnóstico y radioterapia y dosimetría. También de los avales que hay de las sociedades médicas nuestras, de nuestras áreas a nivel de España. Todo eso va a ser informado in situ todas las comunidades autónomas para que cuando estén en la reunión de la Comisión de Recursos Humanos sepan de verdad de lo que se está tratando y de lo que ese grupo de trabajo está haciendo, las conclusiones como deben ser y cómo se deben de aprobar. Radio TSS, el canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Si no se atiende a la clasificación de Grupo B, o sea, si no se nos paga el Grupo B, como os decía anteriormente, el Grupo B, y como sabéis todos y todas, el Grupo B es una realidad. Otra cosa es que ellos no quieran que aparezcan nuestras nóminas para no tener que pagarnos el Grupo B. O si surge alguna traba en la implantación del grado universitario o la negociación del Estatuto Marco, aquello que se nos ha dicho que se va a hacer, el colectivo irá a la huelga indefinida, no nos va a quedar otra. No es una amenaza, es una última herramienta legítima y plenamente justificada por la historia de 18 años de espera, por la evidencia técnica y por la responsabilidad moral de situar nuestra profesión en el lugar que le corresponde. Y sobre todo que no sigan jugando con nuestro salario y con lo que nos da de comer a nosotros y a nuestras familias. Yo, ya me conocéis muchos que seguís este podcast, insisto mucho
que es nuestro medio de vida y es lo que nos da de comer a nosotros y a nuestra familia, porque eso es así. Somos profesionales sanitarios. Tenemos un espíritu vocacional. Somos sanitarios porque tenemos vocación. Por lo menos así debería de ser en la mayoría de los casos, ¿no? Pero otra cosa es que nos estén chuleando, y permitirme la expresión, con nuestras retribuciones. Y creo que ya llega el momento de decir hasta aquí. Y lo dijimos alto y claro. Y la situación no es la misma el 29 de octubre que el 5 de noviembre. No es la misma. El Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas lo tienen que saber. No es la misma. El colectivo profesional de los técnicos superiores sanitarios dijo alto y claro que ya está harto, que basta ya. Y eso tiene que quedar claro, clarinete, como dice el dicho. Con todo esto, quería repasar todo eso. Quiero hacer un espacio para recordar las incidencias de la huelga. Va a ser muy rápido. Pero sí que creo que es evidente, creo que es importante recalcar que estamos todavía con reclamaciones, que está siendo complicado, pero que vamos a seguir con ellas, porque es mucho trabajo. Y te das cuenta de las perrerías que se nos han hecho. Se nos han hecho auténticas perrerías. El moving, incluso a los pacientes se le han hecho perrerías, ¿no? Como en algún caso de mandar a los pacientes a intervenciones quirúrgicas sin hemoderivados. Me parece muy fuerte. O procesar muestras caducadas, en algunos casos. Eso también es grave. Entonces, ante eso, no nos vamos a quedar impasibles. Como sabéis, en el anterior podcast os comentaba que desde 7 se había sacado, la lotería que jugamos cada año y que vendemos, la cual genera una aportación, un donativo, mejor dicho, el cual se reinvierte. Todos los años se ha reinvertido en la organización, que al final termina virtiéndose pues en pagar salario de las personas que tenemos trabajando con nosotros, o en los equipos jurídicos para pagar las cuotas que pagamos cada mes. Y este año explícitamente el donativo se dedica a la pelea por las reclamaciones post-huelga. Pues bueno, gracias a todas y a todos los que habéis participado en la compra online de esas participaciones. Queda muy poca lotería y la que queda está físicamente en algunos hospitales, que hay compañeras y compañeros que siguen vendiendo participaciones. Que bueno, el que tenga suerte de encontrarla, que aproveche, porque queda muy poca, ¿vale? Algunos incluso estamos todavía buscando para nosotros mismos. Ese es el problema que tenemos ahora. Entonces, en ese intentar recaudar fondos para poder invertir en esas reclamaciones y demandas, para que 7 no tenga 2 números de lotería, SET se ha ofrecido a sacar un número de lotería, la cual se va a vender online. Y será distinto, porque ya es que no queda más números como el que habíamos sacado en 7, si no habríamos buscado más números, y como no queda más, hemos tenido que tirar de la administración de lotería y tenemos otro número igual. Lo que se recaude va explícitamente para la lucha, va para los equipos jurídicos, para las reclamaciones pertinentes post-huelga, ¿vale? Os dejaré aquí el enlace y os dejaré el número por si lo queréis ver, ¿vale? Tenía que deciros alguna cosa más, sí, relacionado con la negociación que se está llevando a cabo estos días, seguir insistiendo a Comisiones UGT y a CESIF que sigan apretando que el aumento salarial tiene que hacerse desde el grupo B. Por otro lado, después deciros, habéis visto estos días comunicados de UGT y de Comisiones Obreras, los cuales, desde mi punto de vista, y es mi parecer, en muchos casos pueden resultar hasta ofensivos, ¿no? Incluso un vídeo que he visto recientemente de un delegado, y ahora os pondré un trocito, el cual habla de desaguisado. Comisión Obrera quiere dejar claro que también ha apoyado la convocatoria de huelga para técnicos superiores, pero en esta ocasión las organizaciones convocantes nos excluyeron e incluso nos maltrataron. Ahora estamos apoyando a nuestros afiliados y afiliadas que han tenido problemas con esta convocatoria y con el desaguisado montado por estas organizaciones convocantes.
O sea, es muy fuerte que hablen de desaguisado los que llevan prometiéndonos el Grupo B, que lo vamos a cobrar cada 4 años cuando hay elecciones, en cada servicio de salud, claro, porque no coinciden en el tiempo. Cada vez que hay elecciones nos lo prometen. Que el Grupo B, que no, aquí en Cataluña nos dijeron, incluso tuvieron las narices de decir, después de darnos el 0,18 de los 320 millones, que como el Grupo B estaba al caer, porque se había aprobado en el acuerdo marco para la administración del siglo XXI, pero sin embargo a las enfermeras no tuvieron problema en darle un complemento de homologación de 2.400 euros anuales. Y eso es gracias a comisiones y UGT. Y habláis de desaguisado. Que hemos tenido que parar los servicios, que hemos tenido que mover 18.500 técnicos superiores sanitarios en las calles de Madrid, según la policía, para reivindicar, para defendernos. No estamos en las mesas de negociación, bien que os encarguéis de decirlo cada vez. Y habláis de desaguisado, o el comunicado que emite UGT desde Euskadi, que creo que UGT ha entendido de nuestra lucha lo que yo entendí en la primera hoja, que estaba en euskera y no entiendo el euskera, con todo respeto al idioma vasco. O sea, lo que ha entendido UGT de lo nuestro es lo mismo que yo entendí en el documento en euskera. Nada. Entonces, pedimos respeto. Yo recuerdo la huelga que hicimos en Cataluña y permitirme que siempre me muevo por mis vivencias propias, ¿no? Recuerdo que en aquel momento había organizaciones que nos decían que no teníamos capacidad de movilizar. Movilizamos y se vio lo que fuimos capaces de movilizar. Y esos que decían que no teníamos capacidad de movilizar, o bien eran los que habían firmado, o bien eran los que no habían firmado y que por otro lado habían intentado movilizar y llegaron al tercer día, al cuarto ya no pudieron llegar. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener respeto, y sobre todo cuando las trabajadoras y trabajadores tienen que salir a la huelga, tienen que perder parte de su salario. Hay que ser muy serio y hay que ser muy estricto. Y si verdaderamente eres un defensor de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, tienes que saber lo que dices. No puedes anteponer tus intereses personales o sindicales a los intereses de las trabajadoras y trabajadores. Y lamentablemente el sistema sindical, o el mundo sindical más que el sistema, nos estamos encontrando con muchos sindicalistas de ese porte. Y yo creo que es lamentable. Pero bueno, después algunos vendrán llamándonos sindicatos amarillos y demás. Pues bueno, pues si queréis que somos amarillos, con eso ya habéis hecho el eslogan que os va bien, pues perfecto. Pero para nada somos amarillos. Nosotros, de hecho, los representantes de nuestra organización sindical 7, cuando estamos en la Junta de Personal, hablamos por todos y todas las trabajadoras y trabajadores. Lógicamente somos un sindicato profesional y anteponemos nuestros intereses profesionales, laborales y académicos a los de todos, pero eso no quiere decir que estemos dándole patadas a terceros, ni mucho menos, todo lo contrario. Defendemos a todas las trabajadoras y trabajadores. Pues nada, sin nada más que comentar, os dejamos con un nuevo podcast, con un nuevo documento TSS, que esperemos que sea muy pronto. Estamos en contacto y hasta la próxima. Buena tarde o buen día. ¿Pero quiénes son? Pues como dicen ellos, son invisibles, pero imprescindibles. ¡A ver, parlamentarios, que somos sanitarios! ¡A ver, parlamentarios, que somos sanitarios! Bueno, pues estamos aquí en el Ministerio, terminando la manifestación en el Ministerio de Sanidad. Hay 3 cosas hoy que exigimos y que no vamos a parar hasta conseguirlas. Principalmente, tener una profesión sanitaria titulada y regular. Ahora mismo solamente somos profesionales sanitarios, pero no se nos considera profesión sanitaria. No vamos a parar hasta que cobremos el Grupo B. Y luego, otra de las cosas que pedimos es ya el grado universitario. Tenemos que hacernos valer, porque nosotros, compañeras, compañeros, valemos mucho, muchísimo.
jamás serán vencidos. Los técnicos unidos jamás serán vencidos. Los técnicos unidos jamás serán vencidos. Los técnicos unidos jamás serán vencidos. Aclarar a aquellos compañeros que están de mínimos, a los cuales les damos también nuestro saludo desde aquí porque no han podido venir. Mínimos abusivos, pero resistimos. Mínimos abusivos, pero resistimos. Los mínimos que nos han colocado son una vergüenza. Y son una vergüenza para todos los políticos que están gobernando en el Ejecutivo estatal y en los Ejecutivos autonómicos. ¡No tenéis vergüenza! Somos Grupo B, pero no se ve. Somos Grupo B. Compañeros, basta ya, era el momento de decir basta. Se tienen que enterar. Aquí en nuestra Consejería de Salud estamos hartos a nuestros directivos. ¡Basta ya! 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 Documentos TSS. El programa donde repasamos la situación de la profesión. Documentos TSS. Con José Joaquín Durán. Radio TSS. El canal de podcast de los técnicos superiores sanitarios. Un canal conjunto de la Sociedad Española de Técnicos Superiores Sanitarios, SETS, y del Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios, SIETES. Radio TSS.